Los presupuestos generales del Estado viven esta semana su último recorrido en el Congreso para ser aprobados. 176 votos hacen falta y por lo que parece el Gobierno ya ha respaldado su decisión con 186, una mayoría más que de sobra. 176 votos afirmativos entre los que se encuentran los 5 de Bildu. Un apoyo histórico que ha levantado ampollas en la derecha más reaccionaria, es decir, en toda la derecha. Antes, el Carrequín Podemos, la fuerza política de Podemos en el País Vasco, había ganado 2 veces las elecciones generales bajo la dirección de Roberto Uriarte. ¿Por qué tanta bronca con Bildu cuando, aunque tarde, defienden sus ideas pacíficamente, como pedía Aznar allá por el año 99? ¿Por qué en aquellos tiempos el gobierno del PP podía ser generoso y ahora dicen no aceptar ningún tipo de diálogo? ¿Qué les molesta realmente? ¿Que salgan adelante unos presupuestos vitales para el futuro de nuestro país? ¿Que haya una mayoría de izquierdas alternativa a la tradicional desde la transición? ¿Cómo queda el PNV en todo esto? ¿Y la entrada de Bildu y la gobernabilidad del Estado? ¿Cómo deja la marca de Podemos en el País Vasco? Para responder a todas estas preguntas nos acompaña esta noche Roberto Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, diputado al Congreso por Vizcaya de Unidas Podemos y artífice de aquellas victorias históricas de Podemos en Euskadi. Gabón y mil esker. Gabón, Juan Carlos. Creo que has faltado bastante a la verdad en la apología que has hecho mía, pero bueno, esto se debe a la amistad, me imagino. ¿Qué es lo que hace por aquí un bilbaíno de la margen izquierda por Madrid? Bueno, pues en primer lugar echaba de menos ya Madrid porque yo me siento un poquitín madrileño también en la medida en que de joven estuve unos añitos aquí, hice un máster en Derechos Humanos en aquellos tiempos y disfruté Madrid en una época en la que Madrid era una ciudad preciosa y era una ciudad gobernada por un viejo profesor y había un ambiente fantástico. Estás un poco ahora asustado de la violencia que identificas en Madrid. Sí, un poquito sí, veo mucha agresividad y bueno, pues de alguna forma en la medida en que en Euskadi pues hemos vivido unos años realmente tremendos, ¿no? Aquellos años de plomo que se llamaban y que ahora empieza a recuperarse la convivencia y bueno, pues una cierta cordialidad, una cierta amabilidad incluso en el debate político. Es una pena ver que Madrid va un poquito para atrás en esta cuestión, ¿no? Y eso me entristece un poquito. Cuando yo estuve aquí de joven, pues el ambiente que había en Madrid era muy positivo, muy vanguardista, muy amable, en fin, era una ciudad muy acogedora y bueno, me parece que está perdiendo un poquito en ese sentido. Y esa crispación política se traduce en crispación en los bares, en las calles, prácticamente se percibe en el ambiente. Se percibe en el ambiente, sí. Por ponerte un simple ejemplo, estando en el momento de pandemia, ¿no? Que pues teníamos que venir a trabajar al Congreso y yo me iba a un Ultramarinos, a una tiendita a tomarme un café allí que te dan por la mañana y había un cartel puesto como diciendo tú verás lo que haces, pero cuando tengamos la próxima crisis, si les compras a los chinos la próxima vez te darás cuenta que nos dejan abandonados y tal. Era, en lugar de hacer algo amable, de ¿por qué no compras en el comercio de cercanía, a la gente local? Era lo contrario, no era una forma agresiva de decir lo mismo y se te quitaban casi las ganas de consumir en aquel sitio, ¿no? Un tono un poquito, en fin, que no es el más agradable. Hablando de bronca, parece que en el Parlamento solamente existen los presupuestos y la bronca. Tú eres diputado. ¿Qué está haciendo el Parlamento? Bueno, no sé, yo te diré lo que hago yo, ¿no? En concreto, sí que veo que hay mal ambiente, pero también veo que todo el mundo habla que qué malo esto de la crispación. Parece que a nadie le gusta, pero todo el mundo la practica y la reproduce, ¿no? Y entonces esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo personalmente lo que creo que hay que hacer es lo contrario, cambiar de hábitos, de modales y de costumbres, intentar, digamos, tejer redes, ser empático con la gente que tiene otras ideas y que están en otros grupos e intentar llevar ese ambiente que muchas veces no es tan malo fuera del hemiciclo, porque en el hemiciclo se teatraliza mucho, se genera un ambiente un poco feo que se transmite a la ciudadanía cuando luego en la cafetería el ambiente es bastante más amable, ¿no? Entonces yo, pues partiendo un poquito de esa idea, pues he creado un intergrupo que hoy mismo nos ponemos en marcha, tenemos nuestra primera reunión, un intergrupo en que habrá una persona con perfil amable de cada uno de los grupos políticos y crearemos un grupo, digamos, de parlamentarios de todos los grupos diferentes para intentar promover un poquito las buenas prácticas. No se trata de decir qué feo esto de la crispación, oiga, ¿por qué no hacemos algo por mejorarla? ¿Por qué no creamos iniciativas, digamos, de relacionarnos mejor entre los grupos y de ayudar a generar un buen clima
la Cámara, ¿no? Como el que pueden tener los países que mejor están afrontando esta crisis, como pueden ser países como Nueva Zelanda o países del norte de Europa, que tienen otra forma de relacionarse políticamente y que eso en momentos como estos tan graves, pues yo creo que es una urgencia. ¿Va a haber gente de Vox en ese pues, intergrupos? Pues desde Vox hasta Bildu todos han dicho que sí, así que por ahora... Escuchando a los portavoces del PP cada miércoles o de Vox, no sé si van a ser muy receptivos a las recomendaciones amables de ese intergrupo. Sí, todo el mundo es poco optimista, pero bueno, la peor batalla es la que no se intenta, ¿no? Eso nadie mejor que tú lo sabe, que eres un activista de 24 horas al día, ¿no? Hay que intentar las cosas, si no salen, no han salido. Esto no tiene nada que ver, digamos, con colaboración política, es decir, yo soy partidario de que hay determinadas ideas con las que no se colabora, pero digamos que las relaciones de trabajo, cuando se está en un ambiente de trabajo, el hecho de que se respeten los silencios cuando la gente habla, quiere decir que son cosas mucho más básicas, ¿no? Incluso, yo lo que siempre digo, ¿no? Pues ¿cómo vas a colaborar? Digo, a ver, incluso en las guerras hay armisticios, los ejércitos se juntan de vez en cuando para declarar un alto el fuego, es decir, tú puedes, en la medida en que la política es una continuación de la guerra por otros medios o viceversa, pues también puedes, digamos, intentar que la relación no se vaya agravando el clima y no se vaya generando ese ambiente tan desagradable que a veces transmitimos, ¿no? ¿Y estáis haciendo los diputados algo más que aprobar los presupuestos? Bueno, los diputados estamos haciendo muchas cosas aparte de aprobar los presupuestos. Pero antes, cuando preguntabas, ¿no? Decías que se ha ampliado la mayoría, que hay una mayoría importante en estos presupuestos. Muchas de las cosas que le pasan a este país le pasan porque las cosas se comunican mal o porque no se saben, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy un diputado novato, es mi primera legislatura, bueno, salvo los meses de la fallida, hay cosas que me sorprenden enormemente. Son los primeros presupuestos que veo aprobarse, porque íbamos con aquellos viejos presupuestos Montoro que se repetían continuamente. Pero a mí una cosa que me ha sorprendido, estaba en la comisión de presupuestos y resulta que se presentaban un montón de enmiendas, cientos de enmiendas, miles de enmiendas ha habido, ¿no? Pero muchas de ellas eran de grupos independentistas y las apoyaba el Partido Popular o las votaba a favor Ciudadanos y el gobierno las votaba en contra. Y sin embargo, el gobierno resulta que ha aceptado 6 enmiendas de Bildu y 2 de Esquerra Republicana frente a los cientos que han apoyado Ciudadanos o el PP, y resulta que esto es algo gravísimo y que se cae el mundo, ¿no? Es una cosa que me sorprende, esa forma, esa capacidad con la cual partidos de derecha apoyan un montón de enmiendas, porque son enmiendas de los territorios, ¿no? Porque ¿cómo te vas a oponer a que arreglen una vía férrea o un paso al nivel o algún problema que hay en esto, ¿no? Y entonces, pues el Partido Popular vota a favor de muchas de las enmiendas que ha presentado Euskal Herria Bildu o que ha presentado Esquerra Republicana. Sin embargo, el gobierno acepta solo 6 de Bildu y 2 de Esquerra Republicana y parece como que está rompiendo el país, ¿no? Es una cosa un poco de locos, pero bueno, como los medios reproducen ese mensaje, pues es lo que llega a la ciudadanía. Pablo Iglesias, el vicepresidente, ha insistido en que la participación de Bildu y de Esquerra Republicana es algo más que un mero apoyo a unos presupuestos, sino que es una manera diferente de intentar la gobernabilidad de España desde la izquierda. Sí, es más que la izquierda, es un bloque histórico de progreso, es decir, son todos aquellos partidos excepto los que han decidido mantenerse en la foto de Colón. Es decir, no es digamos, un compromiso histórico desde la izquierda, porque también hay partidos regionales o partidos nacionalistas o partidos conservadores, como pueda ser el Partido Nacionalista Vasco, como pueda ser, en cierta medida, digamos, otro tipo de partidos que también están en este momento, como pueda ser pues yo qué sé, desde Compromís, Más País, es decir, hay una multitud de grupos, es decir, todo aquel que no está aliado como enemigo de la pluralidad, como enemigo como obsesionado por la uniformidad, por no entender a su país como es, porque este es un país plural, y quienes no quieren entenderlo así, de alguna forma se están autoexcluyendo. Pero no es tanto un pacto de izquierdas, sino que es un compromiso histórico, en mi opinión, y creo que Pablo lo ha explicado muy bien. Es decir, esto es un proyecto a futuro, es una forma de entender el país que se basa en comprenderlo desde su pluralidad, desde, de alguna forma, conectando con lo que fue la historia
podríamos decir, de la corona de Aragón frente a la corona de Castilla, los reyes católicos, y esa tradición, digamos, de centralismo de la corona de Castilla, que luego se exacerbó desde que tenemos reyes borbones, que son reyes de una cultura afrancesada, de una cultura extremadamente centralista, es una cultura antiespañola, al fin y al cabo. El uniformismo, esta forma de entender España desde la uniformidad que nos plantea, digamos, el nacionalismo español de Vox y en alguna medida también del PP y de Ciudadanos que le siguen a la rueda, es una forma antiespañola de entender España. Me atrevería a decir incluso una parte del Partido Socialista. Y puede ser, sí. Oye, ¿qué significa, Roberto, tú que has peleado siempre contra la violencia en el País Vasco, que has sufrido la violencia como profesor, ¿no?, de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, que siempre, ya digo, te has posicionado en contra de ese quehacer que tanto enturbiaba, ¿no?, la convivencia? ¿Qué significa que EH Bildu aporte esos 5 votos a los presupuestos? Es muy difícil de explicarlo, ¿no? Esto muchas veces, te lo he comentado alguna vez, que hay gente que me comenta, ¿no?, es que tú tienes el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, antes eras muy beligerante, digamos, con la izquierda abertzale, y ahora en cambio has cambiado. Digo, no, yo no he cambiado nada. El problema es que si alguien quiere hablar conmigo, primero que tiene que hacer es dejar de encañonarme. Es decir, para mí hay un antes y un después, y es el día que te entrega las armas. Sí es verdad que hay cosas que falta por hacer, es decir, clarísimamente, es decir, no se puede andar a estas alturas haciendo apología de los victimarios, no se puede andar haciendo ongi etorris o recibimiento, es decir, no se puede exacerbar el dolor, y en ese sentido creo que hay que dar pasos positivos. Creo que las últimas declaraciones de Jon Iñarritu, que por cierto nunca en su vida estuvo a favor de la violencia, fue alumno mío, un buen alumno además, y yo sé perfectamente de su compromiso de toda la vida, ¿no? Pero creo que por ahí se pueden hacer avances. Pero creo que lo que marca la línea es el hecho de que se entreguen las armas. Es decir, ese día hay un antes y un después, y ese día la sociedad vasca puede empezar a perdonarse a sí misma, puede empezar a reconciliarse consigo misma, puede empezar a tender puentes, puede empezar a celebrar las Navidades conjuntamente los familiares, porque antes siempre había alguna persona de la familia que le había perjudicado, que había sentido violencia o que había recibido la violencia, las amenazas, tanto por digamos, no solo por las amenazas o por el daño de ETA, también de los grupos parapoliciales, del GAL, etc. Es decir, había muchísima violencia en la sociedad, había muchísimas dificultades de entendimiento, y yo creo que los pasos que ha dado la izquierda abertzale van por el buen camino. Me gustaría que fueran más profundos y que fueran más rápidos, pero en todo caso, cuando algo va por el buen camino, pues hay que animarlo y hay que impulsarlo. La derecha siempre está reclamándole a Bildu la condena del terrorismo, y a mí me sorprendió mucho la declaración de una persona como Margallo, que es ha sido ministro de Asuntos Exteriores, reconociendo que le había dicho una dirigente del Partido Popular del País Vasco que desde que ETA no les mataba se habían quedado sin proyecto político, ¿no? Parece que hay una necesidad constante, ¿no?, de apelar a la violencia, a ETA, que expresa una ausencia de proyecto político alternativo. Sí, antes hablábamos de la contradicción que suponía el que el Partido Popular o Ciudadano aprueben docenas y docenas de enmiendas de partidos independentistas, y luego, si alguna de ellas la acepta el gobierno, resulta que es un gobierno que lo rompe todo, ¿no? A ver, el propio Maroto, siendo alcalde de Vitoria, hace años, cuando ETA mataba, antes de que entregara las armas, es decir, él pactaba con Bildu, y él decía que era bueno, que había que hablar con todos los actores políticos. Esto es algo absurdo, quiero decir, todos los presidentes del gobierno, muy especialmente Aznar, digamos, negociaron con ETA, como es normal. Los ejércitos, incluso cuando se combaten, firman sus amnisticios y hacen llegan a sus acuerdos, ¿no? Entonces, esto es algo demencial que hoy en día vuelvan otra vez para atrás, ¿no? Pero es lo que dices tú, es que en el fondo se han acostumbrado a hacer política con lo fácil, y es mucho más difícil hablar de cómo hay que hacer frente a la pandemia, o de cómo tenemos un sector público que haga de tractor de la economía, o cómo incentivar la demanda. Estos son temas mucho más complejos que hablar todo el día de ETA Cuba Venezuela, ETA Cuba Venezuela, ETA Cuba Venezuela. Claro, uno se aprende, digamos, un mantra, pues es mucho más fácil hacer política, porque no hay que trabajar, no hay que prepararse enmiendas, no hay que trabajar los temas que son complejos, ¿no? En una sociedad del conocimiento en el siglo XXI, en un país, digamos, muy desarrollado como es este, en cierta forma, pues hacer política es más complejo que decir ese tipo de barbaridades, que eso simplifica, ¿no? Recuerdo Felipe González alabando al corrupto Pujol
y el corrupto Pujol alabando al gobierno y en concreto a Felipe González, que en ese momento estaba atenazado, ¿no?, por los GAL y la acusación de quién era y quién dejaba de ser el señor X. Vemos ahora que se sustituyen esos apoyos históricos de Convergencia y Unió y del PNV a la gobernabilidad del Estado por En Comú Podem y Esquerra Republicana de Cataluña y el Elkarrekin Podem y Bildu en el País Vasco. ¿Cómo queda en todo esto el PNV? Bueno, el PNV, digamos, en este momento no está... Es decir, tiene el momento en el cual tiene la mayor concentración de poder que ha tenido nunca. Es decir, en este momento gobierna en el gobierno vasco, en las 3 diputaciones, en las 3 capitales de provincia, cosa que casi nunca ha tenido, pero sin embargo tiene la situación más delicada, porque en este momento está aprovechando, digamos, una ola que le ha llevado para arriba, pero sabe que eso solo puede evolucionar en sentido negativo y sabe que se están empezando a producir grietas bajo el suelo que pisa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que es difícil de entender en otros territorios para quien no lo conoce, pero es que la situación tan cómoda que disfruta el PNV en el País Vasco no la disfruta gracias solo a su fuerza, sino básicamente gracias a la debilidad de sus rivales. ¿Y cuál es la debilidad histórica? El hecho de que la izquierda abertzale utilizara la violencia política durante un tiempo y la utilizara incluso en contra del Partido Socialista, con lo cual la ruptura entre la izquierda abertzale, entre el mundo de Bildu y del Partido Socialista ha sido brutal. Hoy en día es imposible ningún acuerdo, con lo cual esto le ha llevado al Partido Socialista que no le quedaba más que actuar de alguna forma de subalterno del PNV, y la única alianza posible en Euskadi era la alianza PNV-PSOE. Entonces esa alianza solo le beneficia al PNV, lo cual hace que una sociedad que es una sociedad muy claramente escorada a la izquierda, como es la sociedad vasca, que se identifica a sí misma en las encuestas de 0 a 10 por encima del 7 en izquierdismo. Sin embargo, resulta que está gobernando un partido conservador que, traducido al castellano, se llama el Partido Vasco de Dios y la Ley Vieja, ¿no? El Partido Vasco de Dios y los Fueros, es el nombre en euskera del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Esto es una contradicción que la gente no la consigue entender, que una sociedad, digamos, donde prácticamente no existe una cultura contraria al feminismo, contraria a la igualdad, contraria a los extranjeros, es impermeable el País Vasco a eso, hasta ahora lo ha sido al menos, es una sociedad bastante progresista y sin embargo gobierna un partido conservador, y es consecuencia de eso, de la incapacidad o de los vetos cruzados históricos de las mochilas que llevan el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu en la sociedad vasca. Y en ese sentido creo que el papel del Elkarrekin Podemos es un papel fundamental, porque es un papel de puente, de reencuentro, digamos, entre las izquierdas, de superación de las mochilas que arrastra cada uno y de permitir un futuro diferente que no esté pendiente, digamos, y que sea más acorde con lo que es la mayoría social vasca de progreso, la mayoría que vota básicamente a las izquierdas y se define a sí mismo como una sociedad más de izquierdas, profundamente republicana, profundamente pluralista, receptora con la inmigración. Es decir, es una sociedad que tiene muchos elementos de progreso y que, por desgracia, no se desarrollan suficientemente. Y esta es otra de las contradicciones, si me lo permite, Juan Carlos, que hay mucha gente que dice, no, es que el PNV es un partido, es una derecha muy moderada, muy razonable, parece casi como si fuera una socialdemocracia. Es que no le queda otra. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco en su momento dejó de ser un partido demócrata cristiano, que se definía como demócrata cristiano, y hoy en día hace una política puramente populista. Y en la medida en que la sociedad vasca es una sociedad, digamos, escorada a la izquierda, pues tiene que hacer unas políticas que se puedan vender en esa sociedad. Pero no es, digamos, que es el partido menos progresista de los que hay en el tablero político vasco, a pesar de que no es, digamos, tan de derechas como pueden ser sus referentes a nivel estatal. La colaboración del Gobierno de España, el Gobierno de coalición, con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, con Euskal Herria Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, una colaboración buscada principalmente por Unidas Podemos. ¿Cómo deja al Elkarrekin Podemos en Euskadi y cómo deja a En Comú Podem en Cataluña? Bueno, es un reto. Quiero decir que todas las situaciones complejas, difíciles, lo que son es un reto para reinventarte, ¿no? Para tener tu propio proyecto y para sacarlo con personalidad. Yo creo que la situación básicamente es buena para la ciudadanía vasca. Es
decir, esto lo que genera es un ambiente en el cual desaparecen esas mochilas que te decía, ese tipo de vetos cruzados, y lo que habla es una expectativa de oportunidad. Cuando hay un espacio de oportunidad, pues depende de cada uno cómo juegue sus cartas, ¿no? Y yo creo que hasta ahora Podemos, en la medida que carece de mochilas, que carece, digamos, de ese tipo de arrastrar esas mochilas históricas que arrastran los demás partidos, creo que tiene una posibilidad de introducirse en un espacio de centralidad en el País Vasco que le permite ser muy flexible, le permite adaptarse y le permite, digamos, transformar hacia políticas progresistas, pero eso va a depender de nuestra propia capacidad de ofrecer un proyecto ilusionante a la ciudadanía, de no desviarnos de nuestros orígenes, de ser aquello para lo que nacimos, de no, digamos, de no desviarnos de nuestro recorrido, de saber que somos gente de la calle, que estamos para practicar no el populismo, le llamaría yo, sino la democracia de proximidad, es decir, ser gente más, ser ciudadanos de más y vivir como ellos y preocuparnos por sus problemas y meternos en su vida. Y en esa medida, en la medida en que seamos capaces de crear ese proyecto, pues creo que nuestro futuro en Euskadi es muy, muy positivo y muy, muy optimista. La diferencia entre la suerte de Podemos en las últimas elecciones en Galicia y en Euskadi, donde vosotros aguantasteis el tipo, tiene que ver con cierta presencia, con una renovación y con el mantenimiento, ¿no?, de una marca que tenía sentido en tanto en cuanto representaba los intereses de Euskadi, pero estaba hermanada con una fuerza política estatal que rompía con el mantra de los independentistas: España es irreformable. Y de alguna manera vuestro hermanamiento con Podemos en el conjunto del Estado, un Podemos que se declara federalista y republicano, le da más sentido, ¿no?, a una fuerza política como el Carrequín Podemos. Sí, pero Juan Carlos, a mí me gusta, es decir, no me gusta llamarle al pan pan y al vino vino, ¿no? Y hay cosas que nosotros hemos hecho mal y hay que decir las cosas claramente. Es decir, probablemente pues, nuestros resultados no fueron tan malos como puede ser en Galicia, pero no fueron unos resultados buenos, no son los resultados positivos que tenían que ser. ¿Y por qué no lo son? Porque tengamos un proyecto erróneo en absoluto. Es decir, la sociedad vasca ya nos lo ha dicho y nos lo ha dicho por 2 veces, que cree en nuestro proyecto, que cree en ese proyecto, que es un proyecto de transformación social profunda, profundamente vinculado con el feminismo, profundamente vinculado con el ecologismo y profundamente consciente de la plurinacionalidad. El problema es que, en mi opinión, cuando la ciudadanía vasca no ha salido a votar, porque es falso los análisis que se hacen, y si quieres lo podemos entrar un poquito más a fondo, son erróneos los análisis que piensan que ha habido un desplazamiento de voto. Lo que ha habido es simplemente que ha votado mucha menos gente y otros partidos, digamos, que han mantenido más su espacio. Y sin embargo, mucha gente que en el momento, digamos, más fuerte, 2014-2015, apostó en Euskadi, pues de alguna forma no se ha animado. ¿Y no se ha animado por qué? Pues porque en el nivel orgánico, en el nivel organizativo, no lo hemos hecho todo lo bien que lo podíamos hacer. Y las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿no? Y hay que decir que eso lo tenemos que hacer mejor. Tenemos que ser una organización cohesionada. Sin cohesión es en balde que tengas las mejores ideas, el mejor proyecto. Si no das una sensación de una organización cohesionada, que sepa funcionar, digamos, manteniendo la pluralidad de ideas, pero manteniendo que vamos todos al unísono, que no va cada uno como el ejército de Pancho Villa, y eso no lo hemos hecho del todo bien. Hay que reconocerlo, que se puede mejorar muchísimo y tenemos que crear una organización cohesionada. Si no somos capaces de trabajar a la limón, es decir, si esto que te decía yo, que tenemos que llevarlo, digamos, a la vida política y tenemos que relacionarnos de una forma más cooperativa con las demás organizaciones, con los demás partidos, lo tenemos que hacer mucho más a la interna. Podemos tiene que ser una organización mucho más cohesionada, mucho más unida. Parece que las elecciones locales, autonómicas, ya no es Pablo Iglesias el que tiene que tirar de Podemos, sino que os va a corresponder a vosotros en los territorios hacer vuestra tarea. Es que como tire más, Pablo revienta, ¿no? No se puede fiar a las personas. Esto forma parte de la cultura de otros países, de los países presidencialistas, por ejemplo, ¿no? Si tú tú conoces bien Latinoamérica o la propia Norteamérica, otros países que no son parlamentarios, que son presidencialistas, siempre confían en que una persona va a llegar que prácticamente lo va a hacer todo, ¿no? Y parece que cada decisión política que se toma es que nuestro presidente nos ha dado esto, nos ha quitado esto. Es decir, la cultura nuestra es una cultura parlamentaria.
parlamentaria y no se puede fiar en personas solas. Es decir, hace falta, las organizaciones tienen que ser organizaciones plurales, tienen que ser, pero a la vez que tienen que ser muy plurales, tienen que ser muy cohesionadas. Conseguir unificar esas dos cosas es, digamos, la cuadratura del círculo, ¿no? Nos hemos comido el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por Irún, donde acaba de entrar el Elkarrekin Podemos en el gobierno. ¿Qué significa? Pues significa mucho más de lo que la gente pueda creer o entender a primera vista. Nosotros gobernamos en Rentería, que es un pueblo vecino, Rentería es un pueblo vecino a Irún, y gobernamos con Euskal Herria Bildu y vamos a gobernar ahora con el PSOE en Irún. Esto es un elemento magnífico, porque hasta ahora, como te decía antes, por esas mochilas históricas y vetos cruzados que hay entre Euskal Herria Bildu y el PSOE, pues resulta que el PSOE se veía obligado a pactar con el PNV. Esto rompe esa lógica y empieza, digamos, a resquebrajar esa idea de que no hay otro pacto posible, otra forma de gobernación en Euskadi que el acuerdo entre el PNV y un PSOE muy subalterno del PNV que prácticamente carece de perfil. Hay posibilidades de buscar otros pactos, hay posibilidades de llegar a acuerdos de progreso. En Rentería, vecina a Irún, se goberna el Elkarrekin Podemos con Euskal Herria Bildu. En Irún va a gobernar con el Partido Socialista y esto abre esperanza para la mayoría social vasca de progreso, al menos desde la identificación que nosotros hacemos, de que quepan mayorías distintas de la actual mayoría, que es una mayoría basada en un bipartito, en dos partidos, pero en el cual uno de ellos funciona de una forma extremadamente subalterna y quien maneja el cotarro, por decirlo así, es el PNV. ¿Otegi ayuda a este proceso de transformación democrática o le ocurre como a Carrillo durante la transición, que su vinculación con el pasado lo convierte en un lastre? Yo creo que Otegi le tiene que escuchar más a Jon Iñarritu, le tiene que escuchar más a Óscar Matute, y no creo que es una idea mía, creo que todo el mundo lo está diciendo, quiero decir que la vieja guardia de alguna forma tiene que retirarse un poco. Es mi opinión, yo tengo buena relación con él y en lo humano pues me parece una persona, en fin, pues como todo el resto de la gente, pero creo que no solo en Euskal Herria Bildu, sino en general en los partidos, creo que la vieja guardia de los partidos, esta gente que son profesionales, que llevan 30, 40 años al pie del cañón, tienen que respirar savia nueva, ¿no? Escuché una vez por la radio un discurso y dije, este es de Podemos, ¿quién es? ¿No? Y no caía y terminó y era Otegi. Me parecía que se había podemizado. Bueno, es cierto que Bildu, en la medida en que ha visto ahí, vio con nuestro despertar, cuando surgió Podemos, vieron que la ciudadanía vasca, más que estar todo el día con banderas, lo que quiere es que le solucionen sus problemas y lo que quiere es frenar los elementos más brutales del neoliberalismo. Quieren que nuestra juventud no tenga que emigrar, que la gente mejor formada no tenga que marcharse, creen que las reivindicaciones básicas de los sindicatos, de un trabajo estable y un trabajo con derechos, es algo fundamental. Y entonces, bueno, pues de alguna forma ha visto que ahí hay un filón y bueno, y me parece lógico y me parece razonable que lo quiera explotar y que, bueno, pues compitamos en buena lid por ese espacio que es lo que necesita la ciudadanía, que lo que necesita es soluciones. Roberto Uriarte, profesor de Derecho Constitucional, diputado de Unidas Podemos por Vizcaya. Te dejamos, porque sé que estás en el Parlamento ahora mismo, ¿no?, con algún proyecto de ley relevante. Sí, estoy en concreto con un proyecto que es lo que llevo 30 años en la universidad, dedicado toda mi vida, y mi tesis doctoral fue un poco sobre el artículo 129.2 de la Constitución, uno de esos artículos que los constitucionalistas desconocen y desprecian, que es el que habla de que los trabajadores tienen derecho a participar en la gestión de la empresa y tienen derecho a acceder al capital de la empresa, una cosa que ahora dirían que es muy bolivariana y comunista, pero es lo que practica todo el norte de Europa desde hace muchos años, empresas, digamos, organizadas no de una forma jerárquica y despectiva desde un pequeño núcleo de poder que serían los administradores, que muchas veces es gente que no son empresarios, sino que son simplemente gestores de poder, que pueden estar, como tú bien sabes, por las puertas giratorias, igual están en el poder político que en el económico, que no tienen nada que ver con la idea de empresa del empresario que arriesga y del empresario, digamos, que se endeuda, que se hipoteca, que es otro tipo de empresario completamente distinto. Estos son los grandes poderosos, y en esas empresas que son grandes instituciones de poder más que empresas, en esas grandes
grandes empresas, digamos, que se basan en que tienen dos elementos, que son el capital y son el trabajo, que ambos elementos puedan aportar, que ambos elementos puedan corresponsabilizarse. Eso es un mandato de la Constitución que lleva 4 décadas sin desarrollar, y mi idea es, y en eso he presentado una serie de enmiendas, intentar empezar a dar pasos, aunque sean suaves, en el camino de lo que ha hecho el norte de Europa, que son empresas mucho más responsables y mucho menos kamikazes que las que tenemos aquí. Ay, 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 cuando los constitucionalistas se den cuenta de que con la Constitución se pueden cambiar las cosas, dejarán de ser constitucionalistas. Roberto Uriarte, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frontera, Mila esker y Gabón. Eskerrik asko, Juan Carlos.